Buenos días otra vez. Gracias por estar con nosotros, a nuestros amigos radio televidentes. Hoy tenemos una segunda entrevista con el ingeniero Ignacio Espaillat. Él es expresidente de la Asociación Nacional de Distribuidores de Gasolina y Combustibles, Anadegas. Pero también ha estado siempre ligado como empresario a esos menesteres. Le damos los buenos días a don Ignacio Espaillat. Buenos días. Buenos días a todos los que escuchan esta potente emisora que llega a todo el país. Así es. ¿Usted es presidente ahora de la asociación? No, señor. Él es expresidente de Anadegas. Expresidente. Sí. Ya, a propósito de su presencia aquí, para mí muy importante en el aspecto de lo que tiene que ver con la distribución de combustibles, porque en los últimos días ha sido incluso motivo de muchos comentarios en las redes sociales. El aumento de los combustibles de los últimos días, la ley de hidrocarburos, que si hay que variarla, que si no hay que variarla, que si eso incide de manera directa en los precios de los combustibles. ¿Cuál es la situación en términos generales de los combustibles en la República Dominicana? Bueno, la verdad es que los combustibles actualmente están impactados por los precios internacionales de los productos terminados y con ello arrastrado estos precios de los productos terminados por los precios del petróleo. La situación que se genera en este mercado es doblemente afectado en estos momentos por la condición de que los productores de petróleo han logrado cierta cohesión, no bajo solo de la dirección de la OPEP, sino que también ha habido una alianza con otros productores, por ejemplo con Rusia, que es un gran productor de petróleo y de gas natural. Casi Europa entero depende de Rusia en gas natural. Entonces este país ha hecho causa común con los objetivos de los productores de petróleo que están asociados en la OPEP en procura de lograr restablecer, recuperar los precios del petróleo, debido a que en los meses de abril, mayo, junio, el petróleo se fue al piso. Entonces estos actores buscan vender más caro, como todo el que tiene una mercancía, y han logrado una coalición en ese sentido. Y esto se ha unido a algunos impactos negativos sociales, sociopolíticos que se dan, de que bombardearon allí, de que atacan aquí, de que amenazan por tal lado. Y esto también crea nerviosismo, junto con los detalles de que ante las bajas tan bruscas que hubo del petróleo, ha habido una reducción de las reservas petroleras, porque si la situación se vuelve inestable, como actor de un mercado, sale de sus inventarios para no correr riesgo, para no perder capital. Entonces, disminución de las reservas por los consumidores, coalición de los productores de petróleo, problemas sociales y políticos en el mundo, son los factores, diríamos, matriz. Pero hay un factor exógeno que la gente no conoce, que yo quiero socializar. Destacar. Es el tema de la devaluación del dólar. De la devaluación. Devaluación del dólar. ¿Cómo? El dólar ha tenido una caída brutal. Se dice que después de la Segunda Guerra Mundial nunca el dólar había caído a los niveles que ha caído actualmente. El dólar estadounidense. Y hay un estudio hecho por un profesor de Yale, reciente, que nosotros tenemos en ese estudio en finales del mes de febrero, donde establece que de marzo a diciembre, el dólar cayó un 13% de su valor. Y que prevé que para el 2021 ese 13% subirá a un 35%. O sea, que enero y febrero el dólar sigue cayendo más. ¿Qué pasa cuando el dólar cae? Lo primero que hay que establecer que esta moneda tiene su referencia en lo que ellos denominaron después de la Segunda Guerra Mundial del dólar petróleo. El dólar americano está relacionado al petróleo. Y eso pues impacta que si usted va a comprar ahora no solamente petróleo, sino cualquier otra mercancía, usted tiene que buscar más dólares para comprar esa mercancía. Localmente hay una revalorización del peso, que la gente entiende que
que es importante, sí es importante, pero si el dólar ha caído entre marzo y diciembre un 13%, el peso dominicano solo se revalorizó un 1%. Por lo tanto, nosotros nos quedamos un 12% abajo con relación a las relaciones de comercio. En los últimos 2 meses y en lo que va de marzo, el peso se ha vuelto a revalorizar, más fuerte todavía, pero si analizamos apenas llega a un 4,5%. La revalorización de estos 2 meses y 15 días. Hoy estamos a 15. ¿Qué acontece? Que si en esos 2 meses no tenemos estudios de cómo el dólar ha seguido patinando hacia abajo, dice este economista y profesor de Yale, que va a caer un 35%, probablemente que este 4,5% de revalorización de nuestro peso en estos 2 meses debe estarse generándose con una caída del dólar en los 2 meses y medio que van de más de un 15% del dólar, porque ahora es que se ha patinado el dólar para atrás. Entonces, ¿qué pasa con eso? Que todo eso ahora resulta que el precio internacional del petróleo es cada vez más caro. O sea, todo eso a donde usted quiere llegar y concluye es que esos son incidencias para los precios de los combustibles en la República Dominicana. Correctamente. ¿Usted está de acuerdo con lo que dijo el presidente Luis Abinader? Hito Bisonó no es el culpable. No, el culpable es la condición del mercado, del mercado internacional. Eso sí estamos de acuerdo, 100% de acuerdo. Ahora bien, el presidente se ha propuesto hacer cambios en la estructura de costos y de manejo de la ley. Y él tiene potestad para impactar o retar a esta escalada alcista que afecta al mercado nacional. Él la tiene la potestad y creo que es el que debe de hacerlo. Ahora bien, Hito no se exonera de que él es el ministro de Industria y Comercio y en ese ministerio hay N disposiciones administrativas que él puede tocar. Que él puede tocar impactar. Bueno, por ejemplo, el GAL, que no sé por qué anda ahí, cuando el ministerio recibe un presupuesto de 1.900 millones de pesos al año, ¿por qué tiene que tener un GAL y una serie de cobros administrativos? ¿Qué es lo que es el GAL? El gasto de administración de la ley de combustible. Eso lo resalta don Ramón Alburquerque, que no es, dice él, discúlpeme, Espaillat, dice él que no es la ley la que encarece los combustibles, sino una serie de disposiciones administrativas que hacen más compleja la ley y que producen los aumentos. ¿Usted está de acuerdo con eso? Sí, esa parte es cierto, pero la ley tiene sus falencias. La ley tiene sus falencias. La ley de hidrocarburos. Claro que sí. La 112. La 112.00. Él dice que no, que él dice que son todas esas cosas. No. Esa ley nació chueca. Y nació tan chueca que el objetivo central de esa ley, que fue pagar la deuda externa, fracasamos. Cuando se dictó la ley, en la República Dominicana, la deuda externa era de unos 3,000 millones de dólares. Ajá. Y ahora la deuda externa, después de 20 años, 21 años, está rondando los 50,000 millones de dólares. O sea, que fracasó. Bueno, fracasó. ¿Por qué usted dice fracasó? Porque lo que yo siento, yo personalmente siento, es que como tenemos una ley que nos hace solvente para pagar la deuda externa, yo voy a coger cuarto de manera alegre. Sí, también ha habido administración irresponsable. Pero de manera puntual, si usted debía 3,000 millones cuando dictó la ley, y ahora debe 50,000 millones. La ley no logró resolver el problema. Fracasó primero en el principio. Yo lo veo de la siguiente manera, usted me corrige, que sabe más que yo de eso. Lo que pasa es que el banco de reservas, para decir un nombre de cualquier banco de reserva, yo digo, voy al banco y el banco me presta 1 millón de pesos. Y el banco me presta 1 millón de pesos, yo se lo pago. El banco, cuando ve que yo le pago 1 millón de pesos, me da 5. ¿Te quiere prestar me da 10. Y cada vez, y como yo tengo capacidad de pago, me sigue prestando. Entiendo que la República Dominicana se ha endeudado hasta 50,000 millones de dólares. Porque aquí pagamos la gasolina más cara del mundo. Esa situación. O sea, no es la más cara, pero es muy cara. Sí, es muy cara. No es la más cara. O sea, ese tipo de indexación y ese tipo de lo que establece la ley 112.00 sobre los combustibles para el pago de la deuda externa, que lo intentó explicar en una ocasión
Leonel Fernández y le dijeron, ay, esa escuelita que tiene Leonel ahí, que deje eso. Es simplemente que ha llevado a la República Dominicana a esa deuda tan amplia. No, déjeme aclararle. La deuda de la República Dominicana no es con bancos. La mayor parte de la deuda que tenemos es con inversores de bonos que compran, son propietarios que tienen recursos y andan con capitales golondrinos que cuando le ofrecen tasas del 6, del 7%, cuando en el mercado internacional tener una tasa de un 0.25% anual es lo clásico, por ejemplo, en la economía americana o en la economía europea, y a usted le ofrecen supuestamente una condición de que ese país esté estable y que cumple las deudas que tiene, y le ofrece un 6, un 7, un 8%, entonces usted sale a comprar eso. Pero si fuese un banco, la banca internacional ha ido limitando los préstamos a República Dominicana. Y si usted chequea la cantidad que tenemos con el Fondo Monetario Internacional, con el Club de París, que son estructuras formales, con el Banco Mundial, con el Banco Interamericano de Desarrollo, es una deuda relativamente pequeña comparativamente con la deuda que tenemos por la venta de bonos, que le llaman bonos soberanos. Son bonos donde el país compromete su condición de nación al ponerlo a circular. Entonces, esos inversionistas no tienen la condición de evaluar realmente a profundidad la condición de el gobierno de ese anterior, país. Espaillat, alguien comentó, no preciso bien, decía, presentaba eso como un logro, la capacidad que tiene República Dominicana de accesar a esos bonos soberanos. No, la República Dominicana emite bonos soberanos. Sí. Y los que tienen capitales, que hay muchos capitales sueltos en el mundo, que si van a un sistema formal, lo que le dan, ¿te sabe hasta qué? ¿Hasta qué? En esta pandemia, la Fed en Estados Unidos bajó la tasa de interés prácticamente a cero. El banco, para usted llevarle un dinero, no le pagaba nada. Eso llegó ahora durante la crisis del COVID, o está todavía. Entonces, la verdad es que entonces cuando ese actor dice, hay un bono soberano con soberanía, con garantía de un país, y dame las condiciones de ese país. No, los números dicen que está estable, que su economía, dice, no, pues yo invierto ahí. Entonces, ese es el inversor que está comprando los bonos soberanos que emite la República Dominicana. Don Juan Ignacio Espaillat, expresidente de Anadegas. Me gustaría saber, son dos preguntas. Primero, ¿por qué razón algunas estaciones de expendio de combustible, tanto de gasolina como de gas propano, no cumplen con el tema del distanciamiento que debe haber entre una y otra, en el sentido de que yo no sé puntualmente qué cantidad de kilómetros o distancias que debe haber entre una bomba de gasolina y otra, pero a veces vemos una bomba aquí y más adelantito vemos otra bomba cuando se supone que hay una ley que establece que no debe ser así? Y la segunda pregunta va orientada en que a veces la gente no entiende cómo el Ministerio de Industria y Comercio dispone aumentos para un combustible, frisa otro, o lo sube como que la gente entiende que es de una forma medalaganaria o medalaganaria. El gas, por ejemplo, que a veces suele ser uno de los combustibles que más lo frisan porque impacta tanto las amas de casa como los choferes de carro público. Suele ser el combustible que ahora mismo la gente tiene que ir al cielo, pero siempre es uno de los más económicos. ¿Cuál es la opinión que tiene Juan Ignacio Espaillat? No, mire, déjeme aclararle que el que existan estaciones una al lado de otra, hay que establecer que este es un mercado que comenzó en el 1910 y fue en el año 1972, o sea, 62 años después, que se dispuso la exigencia de que en vez de ser bombas de gasolina que habían antes, que incluso hasta por la ventana sacaban la manguera para echarle a los automóviles, fueran estaciones de servicio con una regulación. Esa regulación establece una distancia, que en el caso de Santiago y Santo Domingo es de 700 metros radiales, y en las carreteras se establece una distancia de 500 metros en acera contraria de la carretera y 1.500 metros en la misma acera.
eso se supone que hay que cumplirlo. Cuando no lo cumplen es porque las autoridades de turno son cómplices de ese accionar. Y el caso más patético es el ex ministro de las Fuerzas Armadas, de Defensa, el cual construyó N bombas de gasolina y de gas propano sin permisos. Y hoy andan sacándole permiso. Y yo llamo a las autoridades de la República hoy de que se abstengan a darle permiso a todas aquellas que no cumplen, porque ellos lo hacían donde quiera. Pero también, además de ello, habían distribuidoras que eran parte del tinglado del gobierno. En el caso específico de estaciones de nuestros asociados. ¿En serio? De asociados. ¿Serio? Acuérdense que yo soy Petronan. De nuestros asociados, que no nos lo dejaban abrir por algunas situaciones. Esas mayoristas fueron, le dieron 5 años de contrato y la abrieron. Y están abiertas. Y están abiertas, porque había una especie de irresponsabilidad de las autoridades, cosa que yo espero que en estas autoridades no se repita. En ese sentido. Ha sido serio lo que ha dicho este hombre. Espérese. En adición a eso, hay empresas que son dedicadas a la distribución de combustible. sí, señor. Y a esas empresas, el gobierno anterior no les daba los permisos. No, hay empresas que en el gobierno anterior le permitían operar y abrir estaciones en cualquier lugar. Véase, por ejemplo, una que está ahí en la nariz de nosotros, en la avenida Abraham Lincoln. Eso no cumple. Y está abierta. Y está abierta. ¿Con qué? Con Roberto Pastoriza. La Bueno, casualidad nada más de la vida. en la Lincoln nada más hay una Rafael estación. Augusto Sí. Sánchez. Nada más hay una estación. Sí, Sí, nada más hay con la uno, Rafael nada más hay Augusto uno. Sánchez. Pero para decirle una, que está ahí. Ya. Entonces, podemos ver más casos. Pero nosotros hemos sido impactados de que detallistas nuestros, asociados nuestros, buscaron proyectos, ejecutaron proyectos que no le dieron el permiso, porque había una especie de castigo a todos los relacionados al sector que liberó el mercado monopólico que existía. Acuérdense que aquí nada más habían 4 mayoristas. Sí. Y entonces, al salir empresas nativas creadas por los actores de este mercado, a esos actores se les impedía abrir estaciones. Pero a esas sí le daban permiso. No le daban permiso. Eran indiferentes. Y abrían, como abrieron la Lincoln. Ok. ¿Quiénes son las autoridades que permitieron eso? ¿Cuáles son las Dios, instituciones? todas, empezando por Francisco Javier, caminando el Ministerio de por Industria Monchi y Comercio. Fadul, yendo donde Melanio Paredes, caminando. El Ministerio de Industria y Comercio. Sí, caminando por ¿cómo se llamaba? El de la Pexicola, Coso. Rafael García Arévalo. Arévalo. Tal vez no era el actor, pero él tenía un viceministro que después fue ministro, que ese inventó incluso una forma de medir la distancia. Él es un ingeniero innovador. Sí, Un ingeniero innovador. Innovador. Sí, innovador, con una vagabundería garrafal. Y avanzando incluso en el grupo de Juan Temístocles Montaz, que en principio aparentaba que iban a hacer una acción firme, pero fue falso. También ellos le dieron paso y rienda suelta al poder Wow. de algunos actores. Entonces, eso es así. No, con eso no hay duda. Es el ministro de turno el que define el proceso. Lo lamentable de esto es que en muchos de estos casos, en muchos, no en todos, ahí existía lo que se llamaba una componenda de beneficios. Entonces, peor todavía. ¿Y cómo es esa En otro era ¿Y cómo poder esa componenda? Ya que se vendían los permisos. Aquí se vendían los En permisos. el MIC. El Sí, Ministerio de sí, Industria se y Comercio. vendían. Porque Los permisos en los 911. porque oye, De todo. Tan Ahí se simple vendía de como todo. es. Déjame hacer una Licencia pregunta. mayorista, licencia detallista, licencia transportista, licencia de importación. Todo. Aquí se vendía todo. Porque yo le hice una pregunta al ingeniero fuera del aire cuando él llegó. Me dijo, yo te la contesto y la voy a hacer ahora público. Todos los textos, todo, ahí está Sachs, Jeffrey Sachs, todo el mundo diciendo que llegó la hora del postpetróleo, que ya el petróleo le van a buscar un sustituto. Partiendo de eso, hoy día hay demasiada bomba de gasolina y eso no tiene nada que ver que con metro, con distancia. Esto está lleno de bomba de gasolina. ¿Cómo se explica eso? Si el mundo va a una era de que postpetróleo. Sí, esa es la aspiración de todo ciudadano que habita este planeta. Y yo voy a poner mi dinero en una actividad que están pronosticando las universidades y la ciencia que va a desaparecer, que va a bajar.
Sí, mire, déjeme decirle que sí, que esa es la aspiración de cualquier ciudadano que habite este planeta, de que se genere menos contaminación y permitir entonces que el medio ambiente sea una estructura de mayor solidez para la continuación de la vida en el planeta. Sí. Pero eso es más que una ilusión, un deseo. La verdad es que la energía alternativa impacta al mundo de manera muy pequeña. Muy pequeñas. Y todavía y probablemente entre 10 y 15 años más, la demanda de productos petroleros va a seguir creciendo en el mundo. En el mundo. Cuando esta deje de crecer, entonces ya estamos en otra era. Pero mientras tanto seguimos en la era del petróleo. Pero espérate. Yo quiero una pregunta ya para terminarla. Pero déjame contestarte que esto es lo grave, lo que voy a decir. Ok. Esto es lo grave. Pero Sí, aquí en República Dominicana, sí, señor. el crecimiento de las estaciones de servicio es el resultado de que los impuestos que se han definido para los combustibles ha sido atractivo para aquellos actores que desde el gobierno se beneficiaban violando el no pago de sus impuestos. Wow, Dios mío, entonces, qué fuerte. la instalación de muchas estaciones era una oportunidad para usted apropiarse de esos impuestos y sacar combustible sin pagar los impuestos. Entonces, eso es muy rentable. Eso es muy rentable. Algo que debería ir a las arcas del Estado y va a los bolsillos de particulares. Finalmente, de mi parte, distinguido, el proceso de los precios de los combustibles, ¿en qué estamos y hacia dónde vamos? ¿O hacia dónde deberíamos ir? Los precios van a seguir en alza. En alza. Sí. Me quiero morir. Eso, lo que se prevé es que el petróleo va a mantener sobre los $60 y dependiendo de la situación proyecta incluso hasta subir más. Wow. Pero no proyecta bajas. Eso es lo que se dice. El mundo del petróleo es impredecible. Cuando viene a ver se desploma por cualquier razón. Pero cada vez que hay una crisis, que hay una situación, lo que hace es que se incrementa. Y cuando los productores se juntan y se organizan, también aumenta. Y cuando la prima del dólar se va disparando o el dólar se desploma de su valor, que es lo que está sucediendo ahora, entonces se incrementa también. Entonces, lo que nos queda a nosotros es una realidad de que vamos a seguir siendo impactados por precios altos del petróleo y el gobierno está en una encrucijada en que no darle espacio para que se siga impactando negativamente a la sociedad y la condición de que para hacerlo se está endeudando internamente. ¿Cuál es la posición del empresariado distribuidor de combustible con relación al gobierno? Mire, yo quiero decirle que el pueblo dominicano tiene una identidad con el presidente Luis Abinader. Y advierte que todos aquellos que están manipulando en la sociedad para crear conflictos y haciendo creer que toda esta situación es culpa del gobierno, nos van a tener de frente a nosotros, los detallistas de gasolina y a los empresarios de combustible, conscientes, nos van a tener de frente. Porque este gobierno lo vamos a defender. No vamos a decir como Manolo, que no vamos a ir a las escarpadas montañas de Quisqueya, no. Pero nos van a tener a nosotros de frente haciendo resistencia y defendiendo un gobierno que ha sido la esperanza del pueblo dominicano, que apenas tiene hoy 5 meses y 19 días, que nosotros vamos a provocar su defensa como sea necesario, de forma tal que aquellos opositores, manipuladores expositores y supuestos aliados que están participando en el devenir social deben de saber de que la sociedad dominicana no va a permitir que aquí vuelva a suceder lo que aconteció en el 1878 y lo que aconteció en el año 1963, que vamos a defender el gobierno democrático que surgió de manera principal, pero no con ello vamos a decir que vamos a ser cómplices de cosas inadecuadas. No con ello vamos a decir que no vamos a señalar lo necesario para la sociedad. Sí, lo vamos a decir también, pero no vamos a permitir ningún tipo de contaminación que pueda dañar a la sociedad dominicana. Gracias, Ignacio Espaillat, por estar con nosotros aquí en la opción de la mañana. Nosotros tenemos que despedirnos porque ha terminado la jornada de la opción de la mañana en el día de hoy. De verdad que agradecemos mucho su presencia en el día de hoy. Y duro y curvero. Señores, le convocamos para mañana a las 5 de la madrugada aquí en la opción.